cómo duplicar tu velocidad de lectura rápidamente y puedes llegar a una velocidad del doble, 3, 4, 5 veces más o incluso leerte un libro en 50 minutos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, para ello he traído una persona muy especial, ya que fue la persona que me ha enseñado a leer un libro en 50 minutos. Realmente ha sido una transformación total todo lo que ha pasado, ya que cuando aprendemos a leer pensamos que es el método definitivo. Muchas veces no somos conscientes ni nos planteamos si la forma en que leemos normalmente es la mejor. Y ya te digo que no es la mejor. Así que el día de hoy tengo un invitado muy especial, es Jesús Onrubia, y él nos va a explicar exactamente de qué consiste el método, cómo puede leer un libro rápidamente y en este caso en 50 minutos. Te recuerdo que él nos ha dejado directamente una masterclass donde te explica exactamente paso a paso cómo se lee de una forma mucho más rápida, ya que primero tienes que desaprender un poco lo que ya haces y tienes que hacer un entrenamiento como tal. Y te va a decir cómo tienes que leer, cuántas páginas por minuto, cómo saber cuánto estás leyendo, cómo medirlo, todo eso te lo va a explicar de una forma gratuita y lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo, el enlace directo para que puedas acceder directamente a su clase. Así que nada, te dejo directamente con la entrevista, toma nota, toma asiento y disfruta de ella. Jesús, encantado de tenerte por aquí. Para mí es un honor que hayas aceptado esta entrevista, ya que desde hace un montón de tiempo quería grabar un poco sobre cómo leer rápido y por qué, la importancia de la lectura, ya que, bueno, las personas que me siguen sobre todo en Instagram saben un poco que me gusta mucho el tema de la lectura y sobre todo que últimamente estoy allí a tope con ella. Entonces, más que hacer un vídeo explicando un poco de cómo se hace, para mí es un honor que en este caso estés aquí, que eres mi mentor, que me ha explicado de forma más detallada cómo podemos mejorar nuestra velocidad de lectura y muchas cosas más que se vienen a través de ello. Entonces, bueno, aquí les presento a Jesús Onrubia. Para mí es una gran persona, una persona que me ha enseñado mucho, más que leer incluso. Y bueno, quiero compartir con vosotros esta parte más humana de Jesús y también que nos explique un poco cómo una persona puede leer más rápido, qué herramientas tenemos, con qué libros empezar. Bueno, te voy a bombardear aquí un poco de preguntas para aquella persona que se esté iniciando en el tema de la lectura rápida o a lo mejor no lo tenga como hábito. Así que Jesús, encantado de tenerte aquí y cuéntanos un poquito, ¿por qué empezaste con el tema de la lectura rápida? ¿Qué te motivó a ti a leerte un libro en 50 minutos? Que esa es la promesa del programa Lector Voraz que se cumple. Y bueno, es algo loco. Me gustaría que nos contaras, sobre todo, cómo empezaste, cómo fue ese proceso. Muy buenas, Osval. Pues en primer lugar, darte las gracias por esta invitación y poder tener la oportunidad de seguir expandiendo este mensaje y esta metodología que tanto ha significado y significa para mí, ¿no? Porque yo empiezo a leer debido a que en el 2013-2014, pues me arruino con mis negocios. Yo tenía 13 negocios y bueno, pues yo era una persona con mucha actitud, con fe, pero muy poca aptitud, ¿no? Preparación. No venía de familia de dinero ni de negocios. Y bueno, pues aunque gané mucho dinero en poquito tiempo y crecí muy rápido, pues al no estar preparado y no saber gestionar un negocio, pues imagínate 13 como llegué a tener, ¿no? Pues lo que pasó era inevitable, el arruinarme, perder todo lo que tenía y endeudarme en 1 millón de euros. Esto hizo que cayera, siempre digo que cayera en una depresión, intuyo que sería lo más parecido a una depresión porque nunca fui al médico, pero sí decirte que en varias ocasiones durante 1 año y medio pensé incluso en quitarme la vida, ¿no? Y no fue hasta 1 año y medio después de todo esto que un amigo me envió un link y ahí vi que lo que me pasaba era eso, que no estaba preparado para gestionar negocios y que tenía que aprender, ser mejor, ¿no? A nivel profesional. Y entendí que también podía mejorar a nivel personal. Y de esta manera aprendí, bueno, pues el hábito de la lectura. Aprendí que hoy en día toda la información que queramos obtener, pues la podemos obtener a través de los libros, que podríamos decir que es de las formas más económicas de absorber esa información. Y empecé a leer un libro a la semana. Me levantaba a las 6 de la mañana, cosa que antes, por mis negocios que eran de noche, discotecas y pubs, pues era más la hora de acostarme. Y empecé a madrugar a las 6 de la mañana, empecé a leerme un libro a la semana y aquello me transformó, ¿no? Me sentía con mucha más energía, salía a la calle con una actitud distinta a ese 1 año y medio anterior. Y empecé a aprender muchas cosas que empecé a aplicar y vi cómo mi vida estaba evolucionando y saliendo de esa deuda del 1 millón de euros. Y en ese proceso conocí a una persona que decía que se leía un libro al día. Y yo dije, wow, digo, si a mí me está pasando lo que me está pasando, me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, leyendo un libro a la semana, ¿qué no sería de mí
si fuera capaz de leerlo en un día. Y me prometí a mí mismo y me dije que antes o después sería capaz de hacer aquello. Y fue 2 años después cuando aprendí a leer un libro en 1 hora, en 50 minutos. Y esto cambió por completo mi percepción sobre la lectura, sobre el aprendizaje. Empecé a leer un libro diario y actualmente llevo más de 1.200 libros leídos. Y pues decirte que después de 6 años, del 2015, pues todo ha cambiado y mi vida es totalmente distinta. Me he convertido en una persona totalmente distinta, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, el hábito de la lectura para mí ha sido como la base de toda esa transformación que ha dado pie a otros muchos hábitos, ¿no? Totalmente. Y comparto esa parte contigo, que el tema de la lectura al final te cambia la vida y, como tú dices, es una parte económica. Realmente creo que es algo que se infravalora, el valor de un libro, tanto económico como el conocimiento que hay detrás. Porque sí es verdad que, por ejemplo, cuando leemos cualquier libro, al final estamos leyendo de una forma condensada un conocimiento de una persona que a lo mejor ha dedicado toda su vida a aprender una materia y la ha puesto en un libro, y en 50 minutos poder saber toda esa información que a lo mejor una persona le ha llevado toda la vida conocer es increíble. Y así pues con todas las áreas, ¿no? Es algo que realmente me explota la cabeza también, saber de que tenemos toda esa información allí, que está a nuestro alcance, y sin embargo muchas personas no la aprovechan. Un día escuchaba, no recuerdo dónde muy bien, que una persona que sabe leer pero no lee es un analfabeta. Entonces, en este caso, a ti te motivó leer, sobre todo en ese caso, de conocer más cosas, por el tema también que de tener esa deuda de 1.000.000 euros, que es importante, al final te hace mover un montón. Y me gustaría que nos contaras un poco qué barreras encontraste en el camino, porque claro, cuando hablamos de leerte un libro en 1 hora, en 50 minutos, lo primero que pensamos es, no se puede, o no vas a comprender absolutamente nada, no lo voy a disfrutar, y ese tipo de cosas. Me gustaría que nos contaras al respecto qué opinas de esto, qué barreras fuiste encontrando, sobre todo al principio, porque al principio sí es verdad que tenemos muchas barreras al leer. Sí, bueno, pues mira, en primer lugar, decirte que yo nunca estudié, nunca leí libros y cuando yo me puse a leer ese libro semanal, pues iba muy, 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 muy lento, ¿de acuerdo? Pero bueno, cogí el gusto a la lectura por cómo me sentía. A pesar de que sentía que iba muy lento, que no retenía toda la información que me gustaría tener o que no comprendía muchas veces todo aquello que leía, que estos son como esos 3 factores que en la sociedad tenemos la gran mayoría por la manera en la que nos han enseñado a leer, pues a pesar de todo esto, para mí tenía un significado muy especial la lectura por cómo yo me sentía, esa energía que me proporcionaba en la mañana, ¿no? A la hora de salir a la calle. Pero claro, tenía que luchar con eso, con esa falta de velocidad, con esa falta de retención y de comprensión. Así que cuando aprendí a leer de la manera que hoy en día leo, con esta metodología de lector voraz, pues todo cambió, porque pasé por la lectura tradicional, como nos han enseñado, tan solo retenemos un 10%, que es muy, muy poquito. Cuando terminamos de leer, solo nos quedamos con un 10%. Y lo típico que le preguntas a alguien sobre un libro que ha leído y te va a dar una idea principal muy vaga. Y con el método lector voraz lo que haces es que pasas de ese 10% hasta un 80% de retención de la información que has leído. Entonces, imagínate qué diferencia, es alucinante. Y un 300% más de comprensión. Actualmente, pues somos más de 1.000 alumnos los que han cursado lector voraz y con unos resultados, bueno, pues tremendos, alucinantes. Bueno, tú eres un claro ejemplo de ello. Sí, en verdad que está súper bien. Bueno, el método de por sí es increíble, y esa parte que tú comentas, que es importante cuando estás empezando, el tema de la absorción que tienes cuando lees, que muchas veces pensamos que es mayor, pero sí, tan solo un 10%. Eso que, sin mencionar que una persona normalmente lee un libro al año o tarda un montón en leerlo, cuando termina pues ya se le olvidó de qué va el libro. ¿Qué metodología utilizas tú para poder, en este caso, comprender más? En este caso también tener esa información de poder absorber un 80-85% de la lectura. Bueno, aquí jugamos con varios factores, con varias herramientas que tienen que ver con preparación antes de leer, preparación a nivel de concentración, ¿vale? Enseñamos cómo concentrarte, cómo estar en un estado óptimo de máximo aprendizaje, y luego, pues la manera en la que leemos, utilizamos diferentes herramientas, como por ejemplo una guía, mapas mentales. Hay personas que le puede ayudar la música, otras que a lo mejor no le ayudan tanto. El tema es
que damos un abanico amplio de diferentes herramientas y que cada uno, bueno, pues utilice todas aquellas que vea que mejor le van. Para los que a lo mejor no se hacen una idea del mapa mental, que justamente, bueno, estoy leyendo todos los días, aquí tengo uno, para que se hagan más o menos una idea de qué sería un mapa mental, que lo pongo en esta pantalla, aquí en esta otra cámara, que básicamente pues consiste en lo que es el libro como tal. Empiezas con lo que es la base, el título del libro, y empiezas a generar como este mapa mental, estas raíces, que son con los temas más importantes, ¿no? Que vas captando del libro. Y, por ejemplo, si es verdad que es mucho más fácil cuando ya has leído el libro. Por ejemplo, quieres sacar un extracto del libro, a lo mejor no te recuerdas bien del todo, pero sabes que está algo ahí. Es más fácil ver tu mapa en una sola ojeada, lo más importante, que para ti es lo más importante, que a lo mejor ver el libro de 300 páginas y buscar dónde fue que vi tal cosa, ¿no? De esta forma ayuda. Los mapas es algo que es una de las herramientas más potentes del método lector voraz, y es lo que nos va a ayudar principalmente a la retención y a la comprensión. Y bueno, pues que como tú dices, cuando quieras regresar a ver determinada información o repasarla, pues simplemente viendo a golpe de vista ese mapa mental te van a venir y vas a saber enlazar, vas a poder enlazar todo lo que has leído, incluso muchas más cosas de las que pensabas que habías absorbido. Totalmente. Y por ejemplo, cuando se lee más rápido, solemos asociar de que es que si voy rápido, no me entero de lo que está pasando. Sí. ¿Qué crees que, bueno, qué nos dices al respecto? Esta es una pregunta muy recurrente que la gente me hace, Jesús, pero al ir tan rápido, tú, claro, si ya nos cuesta retener, pues yendo más rápido es como más difícil, ¿no? Retener. Y otra pregunta que va enlazada con esta es, pero es que así no disfrutas de tu lectura. Y bueno, tú lo sabes, pero es todo lo contrario. Cuanto más rápido vamos, más concentrados estamos, y esto hace que podamos absorber mejor la información. Como lo apoyamos con esos mapas mentales, pues la comprensión, la retención se multiplica, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a esas personas? Que nuestro cerebro tiene unas capacidades enormes, que ni siquiera somos conscientes de ellas, pero que a nuestro cerebro le encanta la velocidad, y cuanto más rápido, mejor que mejor. Claro. Y eso me gustaría conectarlo con lo siguiente, el tema de la velocidad, de la lectura, el tema de disfrutar. Y es que, por ejemplo, cuando sí, vamos a cierta velocidad, pensamos, que es algo que también aprendí contigo, el tema sobre que aprendimos de una forma y damos por hecho de que es así. Y que básicamente seguimos leyendo con el mismo método que cuando éramos niños. Y realmente el cerebro no tiene la capacidad de absorber mucha más información, sin embargo lo limitamos leyendo palabra por palabra. Y ese pues es una de las primeras cosas que vemos con el programa de lector voraz, ya que realmente algo que me sorprendió también del método es que primero nos enseñas a desaprender lo que tenemos aprendido, que realmente es uno de los factores más limitantes a la hora de leer. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, piensan, no, es que yo es que leyendo no puedo ir más rápido? Es básicamente porque tiene una metodología mala o pésima. En este caso, la lectura que tenía que haber evolucionado, pero se quedó en un cierto nivel, que es donde nos quedamos la mayoría de nosotros. Entonces, respecto al tema de que leemos con cierta velocidad, con cierta metodología, digamos, ¿qué diferencias tiene el método lector voraz al método tradicional? Porque realmente muchas personas, sí, me voy a poner a leer en 50 minutos, pero no es con el método lector voraz, es con el método tradicional, y es por ello que les cuesta en principio llegar a esa velocidad, porque estás utilizando el método antiguo, ¿no? En este caso, entonces, en cuanto al método que utilizamos, ¿qué pixeladas, qué información podemos dar para aquella persona que se está preguntando, bueno, qué diferencias realmente puede haber? Porque si estoy leyendo mal, ¿por qué estoy leyendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues te diría que, bueno, las diferencias son enormes, son muchas, y viene desde postura, lugar, concentración, herramientas que utilizamos, posición del libro, bueno, pues muchos factores. Aparte, pues tener esa mente abierta de estar preparados y enfocados en desaprender la manera tradicional en la que nos han enseñado, que está claro y es evidente que no estamos obteniendo los resultados deseados, y estar preparados para aprender una nueva metodología, una manera diferente de absorber información y de detectarla, sabiendo cómo encontrar la información relevante para mí, para que así se produzca. Claro, la gente
cuando contacta conmigo de, no, Jesús, es que tú tienes que ser algo, tienes que tener algo ahí que te hace ser capaz de leer esos libros en 50 minutos. Cuando yo empecé con mi canal de YouTube, pues podía parecer eso, ¿no? Pero hoy en día, pues después de más de 1000 alumnos formados, pues queda claro que no es así, es simplemente una metodología. Lo que pasa es que cuando desconocemos algo y nos parece sorprendente, pues nos cuesta a nuestra mente racional pues entender por qué, pero es porque no conoces todavía la metodología, las herramientas que harán que tú también seas capaz, porque no se requiere de nada especial, simplemente, como tú bien sabes, cosas muy concretas, pequeños hábitos, pequeños cambios que son muy simples de implementar, que implementándolos en el orden correcto, pues hace que seas capaz de leer un libro en 50 minutos. Genial. Antes de continuar con la entrevista, te recuerdo que en la descripción de este vídeo vamos a dejar directamente la clase completa, ya que, como verás, es una metodología que es un paso a paso que tienes que seguir desde la concentración, desde el tema de, bueno, los objetivos de para qué te vas a leer en un libro. Bueno, son los pasos previos antes de introducirnos a la lectura, porque precisamente cuando vamos a leer simplemente abrimos la página, empezamos a leer, nos tumbamos en el sofá, en la playa o en la cama y bueno, vamos leyendo con esta metodología. Sin embargo, ya empezamos mal en este aspecto. Entonces, en la descripción de ese vídeo, recuerda que te voy a dejar directamente la clase que va a dar Jesús, totalmente gratuita, donde te va a explicar el paso a paso del método, ya que bueno, es un poquito más detallado. Aquí simplemente vamos a hablar lo que es las píxeles a grandes rasgos. Sin embargo, allí vas a verlo todo, lo vas a encontrar aquí en la descripción. Y lo conecto con la siguiente parte para continuar. Y es, por ejemplo, ¿tú en qué momento sueles leer del día? ¿Recomiendas por la mañana, por la noche? Hay quienes lo hacen tan pronto se levantan o antes de acostarse, en la cama. ¿En dónde recomiendas, en este caso, estudiar o leer? ¿Y a qué hora suele hacerlo tú personalmente? Pues fíjate, esto es una pregunta que yo no me gusta contestarla categóricamente, tienes que leer a tal hora. Yo le digo a la persona que lea cuando sienta que va a rendir mejor, porque yo, por ejemplo, soy una persona que por las mañanas, nada más levantarme, me siento despejado y me gusta leer y siento que rindo, y por las noches, por ejemplo, yo estoy en modo off y vamos, no me vibra nada leer por la noche. Pero si hay personas que son, bueno, pues por las noches están más despiertas y rinden más. Siempre digo que estamos las alondras y los búhos. Entonces, al final será lo que tú consideres que te hace pues, rendir más, que aprovechas más ese espacio de tiempo en el que estás leyendo. Yo creo que va más allá en la preparación, entrar en ese estado de concentración óptimo, que en sí la hora, que cada persona creo que puede tener horarios distintos donde siente que rinde más. Vale, perfecto. Personalmente lo hago por la mañana, precisamente por lo que tú comentas. De verdad que cada persona tiene sus propios horarios y he probado por la mañana, por la tarde y por la noche. Y si es verdad que depende de cómo estés en el día, pues te apetecerá más o te apetecerá menos. Pero bueno, ya cada persona lo adapta a su estilo de vida realmente, ¿no? Que es lo importante. Y por ejemplo, una persona que se quiera iniciar en lo que es la lectura rápida, ¿qué tipo de libros recomiendas? ¿Tipo más novelas o a lo mejor libros que le interesan a la persona, a lo mejor aprender algo concreto? En este caso, en cuanto al método, ¿qué crees que sea mejor para iniciarse? Mira, en la masterclass, que como has dicho dejaremos aquí, es una masterclass donde la persona simplemente viendo esta masterclass ya va a multiplicar por 2 e incluso por 3 su velocidad de lectura, solo con lo que ahí voy a explicar. Y ahí hablo un poquito de esto, porque al final tendrás que entrenar diferentes ejercicios, yo te voy a enseñar, ¿para qué? Para que esa velocidad siga aumentando, ¿no? Y las personas que quieran avanzar en su lectura rápida, a la hora de entrenar, yo siempre recomiendo libros que ya hayan leído o libros infantiles, para que nos vayamos habituando a esos ejercicios y la cosa fluya de una manera mucho más rápida. Entonces te diría eso, pues libros que ya hayas leído y libros incluso infantiles se recomiendan. Entonces, en este caso, el método también incluye lo que es la parte de entrenamiento, porque sí es verdad que cuando inicié el método contigo, la vez que fui al Albacete, sí es verdad que pensaba que íbamos a leer directamente, en plan, bueno, este es el libro, vamos a leerlo así, ¿no? Pero realmente hay unos pasos previos, como comentábamos antes, y realmente hay unos ejercicios que realmente es algo que no se suele hacer cuando tú lees. Es que no recuerdo nunca haber hecho ejercicios de lectura, salvo cuando inicié.
cuando era más niño, pero realmente los ejercicios son potentes y de hecho, cuando realizamos los ejercicios allí de lectura rápida, es algo eso, como te decía antes, que te explota la cabeza a ver cómo puedes captar más información yendo mucho más rápido y realmente cuando lo explicas, porque son como el entrenamiento de fuerza, ¿sabes? Que al final es de series, de repeticiones, tiempo efectivo, tiempo de descanso y eso es lo que al final te va a fortalecer y vas mejorando esa resistencia y esa capacidad de leer más rápido. Y esa parte me ha gustado bastante, de hecho los ejercicios cada vez los estoy haciendo más porque noto una diferencia simplemente con hacer un par de series de los ejercicios, cómo se aumenta la velocidad de lectura inmediatamente. Es algo que es brutal y literal. Esto te lo digo porque es como los deportistas profesionales, ¿no? Y en la lectura rápida, pues nos pasa lo mismo. Si tú entrenas, pues serás más ágil y más rápido y llegarás a niveles. Si dejas de entrenar al ritmo que te ha traído a estos niveles, pues tú lo sabes porque eres deportista profesional, te dedicas a esto y sabes que si no entrenas, pues tu rendimiento va a ir bajando, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a los alumnos que mantengan ese entrenamiento para que mantengan ese nivel que les hace ir mucho más rápido en la lectura. Ahora, tú que conoces el método, dentro del método hacemos como diferentes tipos de lectura. Tenemos lecturas de sondeo, más a vista de pájaro y lectura más en profundidad, donde quiero profundizar en el texto y quiero ir más al detalle. Entonces, ahí es súper importante estos ejercicios que van a hacer que vayas mucho más rápido. Y, por ejemplo, ¿qué dices para aquellas personas que a lo mejor estén considerando ver el método, ver la masterclass que vas a impartir? Respecto a, por ejemplo, yo voy a leer, pero ¿qué tipo de libros voy a leer? A lo mejor una persona que simplemente le gusta leer y ya está, o a lo mejor también le sirve una persona que se quiere sacar una oposición y quiera mejorar sus métodos, o una persona que quiera sacar cualquier tipo de estudio que esté ligado a la lectura. ¿Para qué tipo de persona les va a servir? Bueno, pues el método es para, bueno, desde empresarios que quieran mejorar en su área concreto y ser más competitivos, porque tener esta capacidad de leerte un libro en 50 minutos, imagínate que coges los 5 o los 10 libros más importantes sobre tu sector y te haces un mega experto del tema y profundizas sobre ello, hasta opositores, estudiantes, bueno, pues los padres con sus hijos para que aprendan a estudiar de una manera totalmente distinta, disruptiva y que les va a dar una velocidad, a la velocidad de la luz, de absorber conocimiento y que les va a moldear a través de los mapas mentales, les va a cambiar su percepción de cómo ordenar la información, pues está abierto a un gran abanico de diferentes tipos de personas y ámbitos a la hora de absorber la información, como aquellas personas que lean simplemente por el hecho de leer y absorber información. O sea, para cualquier persona que realmente quiera crecer y evolucionar, es recomendable el método. Claro. Y realmente desde que hice el método también cambié un poco la estructura de cómo me planifico para los vídeos, ya que, bueno, muchas veces me preguntan que cómo me los preparo y demás. Se verá que antes, sobre todo cuando empecé, yo básicamente hacía casi que un guión para aprenderme lo que estaba haciendo, porque sí, es verdad que tú tienes una estructura en tu cabeza, pero llegas a un punto que a lo mejor utilizas palabras que son un poco complicadas y a lo mejor es una combinación de ellas y pum, se te queda la mente en blanco y era como volver a empezar, ¿no? Pero realmente lo que me gusta de los mapas mentales como estrategia tanto para la lectura, que también te lo puedes implementar para otras áreas, ya sea para crear proyectos o lo que sea, porque ves de una vista rápida lo que estás creando. Y por ejemplo, con los temas que preparo, simplemente elijo una temática y hago las ramificaciones, pues quiero hablar de esto, de esto, de esto, de esto, y cuando toque este primer tema, pues hablaré esto, esto y esto. Y de una forma rápida, literal viéndola así en 10 segundos, ya sé de qué voy a hablar en el vídeo. Y eso, y es lo mismo con la lectura, una vez lo tienes plasmado, ya sabes de qué va el libro y las partes más importantes. Esa Esto parte siempre está muy bien. te digo que todos los alumnos, una vez que aprenden los mapas mentales, porque me ha pasado a mí y lo veo en todos vosotros, ¿no? Y que cuando aprendemos a hacer estos mapas mentales, cambia como nuestra estructura mental a la hora de ordenar la información y de absorberla. Y entonces es como si no pensáramos en otra cosa que no fuera mapas mentales. Y como tú bien has dicho, ya no solo para leer, sino en tu caso, me voy a organizar cómo voy a hacer un vídeo sobre un tema concreto y yo me hago mi mapa mental y simplemente a golpe de vista me da una tranquilidad y un entendimiento a golpe de vista que de otra manera no tenía. Y me hace fluir durante el vídeo de esa manera mucho más rápido.
Y yo me lo hago para organizarme reuniones, para ideas de negocio, incluso lo he hecho para listas de la compra. Es como que tu mente ya no puede pensar en otra cosa que no sean mapas mentales, porque simplemente lo que hace es estructurarte la mente, la información de una manera mucho más clara en tu mente. Claro, que de verdad es una cosa que me gusta un montón porque al final eso, como dices tú, se estructura todo de una forma distinta y está súper bien. Te quería hacer una pregunta antes ya para ir terminando y lo hilo con una cosa que dijo el otro día que también se me quedó en la cabeza cuando fui al evento de Lector Voraz y es una de las razones también por las cuales vas a aprender a leer rápido y el provecho que le vas a sacar, porque como bien mencionabas el otro día, que la lectura normal es como ir en bicicleta y cuando haces el método lector voraz es como ir en un Ferrari, que va súper rápido, ¿no? Y tienes la opción de una persona que vaya en una bicicleta jamás va a poder ir a la velocidad de un Ferrari. Pero si vas a la velocidad de un Ferrari y sabes manejar esa velocidad, cuando quieras puedes ir a la velocidad de una bicicleta. Es decir, que si una vez dominas este método, puedes ir a la velocidad que te apetezca. Eso no quiere decir que haces una cosa u otra. Tienes más herramientas para la lectura. Exactamente. Yo siempre digo, porque me hacen mucho esta pregunta, que si sirve para novela, para ese tipo de lectura, y evidentemente, claro que sirve. Lo que pasa es que yo entiendo que quien lee este tipo de literatura, pues le gusta disfrutar de esa lectura, de esas descripciones, ¿no? Por ejemplo, de cuando el autor nos describe un paisaje y entra el detalle, ¿no? Y ahí es donde digo lo de la bicicleta y el Ferrari. O sea, tú siempre que quieras podrás entrar en detalle y leer lento, y aún así, yendo lento, yo te voy a enseñar cómo ir de la manera más rápida posible, o cuando decidas ir al ritmo de ese Ferrari, de ese lector voraz, pues podrás hacerlo. Independientemente de que estés leyendo una novela, un libro de cualquier cosa que necesites aprender a nivel de empresa, desarrollo personal, cualquier cosa. Así que, bueno, pues Genial. la elección es de cada persona, pero como tú dices, tienes más herramientas y tú decides en cada momento. Vale, perfecto. Y para las personas que se quieran apuntar a la masterclass que vas a impartir, ¿qué necesitan llevar en este caso para poderla hacer y que saber que van a estar a gusto y que tienen todo? ¿Qué necesitarían hacer para asistir a la masterclass? Pues lo primero que tendrás que hacer es bueno, pues apuntarte en el link que Osval te dejará en la descripción. Y para el momento de la clase tendrás que tener a mano un libro, papel, lápiz para tomar nota, y con eso va a ser suficiente. Y como te decía antes, vas a ser capaz de duplicar hasta tu velocidad de lectura, pero que te lo voy a demostrar ahí mismo, ¿de acuerdo? O sea que ven con la mente abierta, ven con ganas de aprender y te aseguro que muy pronto no solo que vayas a poder multiplicar la velocidad de lectura, que en esa masterclass vas a comprobar cómo lo vas a hacer y te vas a quedar muy cerquita, sino que si además practicas lo que ahí te voy a enseñar, vas a ser capaz de multiplicar por 3 y hasta por 5 esa velocidad. Genial. Jesús, la verdad que encantado y me alegra un montón de que podamos tener esta conversación y la podamos compartir con mi audiencia aquí en el canal. Y también, ya para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para aquella persona que también quiera seguir profundizando sobre el método? Pues mis redes son Jesús Onrubia González, Onrubia con H. Me puedes encontrar donde más activo estoy es en Instagram, en Facebook, YouTube. Esas son como las 3 principales redes donde ahí estamos haciendo un poquito de ruido, tratando de compartir este mensaje, ¿no? De, oye, hay una nueva manera, una nueva forma de absorber información, de leer, que no se nos ha enseñado y que multiplica exponencialmente los resultados. Así que ojalá y cada vez seamos más y más, que ya lo estamos siendo, miles de alumnos, y podamos extender este mensaje por todo el mundo. Genial, Jesús. Muchas gracias por todo y nada, espero que la información te sea de muchísima utilidad, espero que le saquen bastante partido a esta información y que si realmente quieren mejorar tu comprensión de lectura y leer aún más rápido y poder sacar partido a esos libros, a esos estudios, le saques partido a esta masterclass, ya que no te será indiferente y por lo menos directamente con asistir vas a posiblemente duplicar directamente tu velocidad de lectura simplemente asistiendo y haciendo los ejercicios que Jesús te dirá en directo. Así que nada, Jesús, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Osval, y a seguir ahí dándole caña. Un placer. Gracias por la oportunidad.